la etiqueta, lo que se ve feo es la etiqueta, que le sirva. Se declara abierta la sesión pública solemne en la cual la Academia Mexicana de la Lengua recibirá como académico de número para ocupar la silla 29ª a don Javier García Diego Lantán. Tiene la palabra para leer su discurso de ingreso. ¿Qué te pasa? Estoy buscando aquí la lámpara esta. Ya la necesito. Gracias. Señor director, don Jaime Labastida. Señor director adjunto, don Felipe Garrido. Señor secretario, don Gonzalo Celorio. Señor don Adolfo Castañón, colega académico. Distinguidos y apreciados académicos. Maestro Miguel Fernández Félix, director del Museo Nacional de Arte, nuestro querido MUNAL, sede gratísima para esta ceremonia. Señoras y señores. En junio de 2011 tuve una de las mayores satisfacciones de mi vida académica. Me llamó don Ernesto de la Peña, a quien nunca traté, para pedirme autorización a fin de proponerme como candidato a miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sin dudarlo un instante y con absoluta contundencia, le dije que no, puesto que yo era un historiador que tenía que pulir mucho sus textos para que terminaran siendo apenas legibles, y porque en el Colegio de México había varios colegas, lingüistas o críticos literarios, con auténticos méritos para ingresar a tan respetada corporación. De aceptar, no podría mirarlos a los ojos. A los pocos días me llamaron Jaime Labastida y Miguel León Portilla para decirme que seguramente don Ernesto no me había explicado que lo que quería era postularme para una de las sillas que la Academia Mexicana de la Lengua suele otorgar desde su fundación a historiadores de profesión. Siendo así, acepté con inenarrable felicidad. Sin embargo, al revisar los nombres de los historiadores que han merecido ser miembros de esta academia, me di cuenta de que había incurrido en un exceso de soberbia. Mi felicidad se convirtió en angustia. Téngase en cuenta que los que iniciaron esta presencia permanente de cultivadores de Clio entre nuestros campeones de las letras y la lengua fueron Joaquín García Casbalceta y Manuel Orozco Iberra, seguidos por gigantes de la disciplina como Alfredo Chavero, Francisco Sosa y Justo Sierra, así como por Manuel Toussaint, Manuel Romero de Terreros, el padre Mariano Cuevas, Ignacio Bernal, Edmundo Gorman y José Luis Martínez. Es más, también entre sus miembros correspondientes ha tenido notables historiadores: Carlos Pereira, Francisco Almada, los sacerdotes potosinos Primo Feliciano Velázquez y Rafael Montejano, así como José Fuentes Mares y Luis González y González, gran narrador y admirable historiador de gratísima prosa respectivamente. Actualmente, la Academia Mexicana de la Lengua cuenta con dos egregios historiadores, don Silvio Zavala y don Miguel León Portilla, de igual calidad y valía, aunque con dos posturas claramente diferentes. El primero, interesado en la castellanización lingüística de los nativos de estas tierras durante los siglos XVI y XVII, mientras que el segundo ha dedicado su indescriptible fuerza y voluntad al estudio y protección de las llamadas lenguas amerindias. Con pleno conocimiento de las distancias con las que ambos me aventajan, me sumo hoy a esta institución, a la que llego por la generosa propuesta que hicieron don Ernesto de la Peña, Miguel León Portilla y Fernando Serrano Migallón, así como por la benevolencia de todos los miembros que aceptaron mi incorporación, comenzando por su director, don Jaime Labastida, y por mi colega y amigo Adolfo Castañón, quien aceptó dar respuesta a mi discurso de ingreso. Me enteré entonces de que se me asignaría la silla 29, ocupada antes por el padre Ángel María Garibay, luego por don Ernesto de la Torre Villar y últimamente por Miguel Ángel Granados Chapa. De hecho, se me aclaró que este era considerado por los miembros de la corporación como un cronista del presente del país y que se había decidido que la silla siguiera siendo ocupada por alguien dedicado a nuestra historia reciente y que además tuviera, como Granados Chapa,
el compromiso de ventilar sus posiciones historiográficas ante las más diversas audiencias, esto es, que gustara de difundir sus conocimientos y opiniones en la plaza pública. Compartir temas, la historia política, período, el siglo XX, y audiencias, las radiofónicas, no me iguala con el admirable periodista y analista de la política mexicana que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Su origen hidalguense explica su interés por Alfonso Cravioto, poeta y revolucionario, constituyente del 17 e influyente carrancista, personaje al que yo también he puesto cierta atención. No fue este nuestro único punto de encuentro. Mi amistad con Granados Chapa surgió cuando me invitó a que fuera asesor de su tesis doctoral en Historia sobre don Jesús Reyes Heroles, aunque la aceptación de varias responsabilidades públicas le haya impedido concluirla. Lástima, hubiera sido una espléndida aportación al conocimiento de nuestro pasado inmediato. Siempre admiré el rigor documental y la precisión y pulcritud del lenguaje de Granados Chapa. Parecía saber todo de la vida política y periodística de México. Además, nunca acudió al lenguaje estridente y podía hacer críticas demoledoras sin requerir del insulto o del adjetivo altisonante. Su crítica no buscaba el estruendo, sino la contundencia. La suya es una ausencia imposible de cubrir. Sin embargo, más que arredrarme por los historiadores que han sido o son miembros de esta magnífica corporación, más que atemorizarme por la grandeza de mi antecesor inmediato, son los escritores y estudiosos de la lengua que han dado y hoy dan vida a esta academia los que le imponen un tono de irrealidad a mi ingreso. ¿Cómo explicar que sea miembro de la misma corporación en la que estuvieron algunos de mis escritores favoritos, los autores de mis lecturas más asiduas? Entre estos destacan Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Respecto a ellos, permítanme contarles que por unas cartas de septiembre de 1920 puede saberse que Alfonso Reyes a veces se sentía como un hermano menor de José Vasconcelos y que éste en ocasiones veía a Reyes como hermano mayor, pues muchas veces le había debido el vislumbre, la luz. La identificación superaba la ascendencia. Menor o mayor, creo en tu hermandad, le dijo Vasconcelos, para luego sentenciar, no hay alma que yo sienta más afín de la mía que la tuya. ¿Fueron realmente fraternas las relaciones entre ambos? ¿Fueron más profundas que unos lazos simplemente amistosos? ¿Eran las suyas almas auténticamente afines? El oaxaqueño Vasconcelos era 7 años mayor que el regiomontano Reyes y se conocieron en la Ciudad de México en las postrimerías del gobierno porfiriano, cuando Vasconcelos se incorporó al Ateneo de la Juventud, con el que Reyes estaba involucrado desde sus prolegómenos, la revista Sabia Moderna y la Sociedad de Conferencias. El padre de Vasconcelos era un empleado aduanal de rango mediano, mientras que el de Reyes era uno de los hombres más influyentes del cerrado aparato gubernamental porfirista, como secretario de guerra y duradero gobernador de Nuevo León. De hecho, el general Reyes era un auténtico procónsul en el noreste del país. Mientras que las lecturas infantiles y juveniles de Vasconcelos fueron hechas en textos de geografía e historia de México y sobre todo en libros religiosos sugeridos por su católica madre, las de Reyes fueron de libros de literatura europea disponibles en ediciones bien ilustradas y mejor encuadernadas de la biblioteca paterna. Uno creció en un ambiente familiar religioso, el otro en uno plenamente liberal. A pesar de sus diferencias cronológicas, sociales e ideológicas, sus coincidencias intelectuales eran suficientes para justificar una rápida cercanía. Acicateado Vasconcelos por sus creencias religiosas y motivado Reyes por sus intereses humanísticos, compartieron el principio rector del Ateneo, el rechazo a la ya decadente filosofía positivista. Sin embargo, si bien el Ateneo era una asociación que albergaba a casi un centenar de jóvenes intelectuales, en el seno del mismo se formó un reducido grupo compuesto por 4 o 5 amigos que se reunían 2 veces a la semana para hacer lecturas colectivas, seguidas de discusiones que les hacían pasar las noches de claro en claro. Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña, además de Reyes y Vasconcelos,
sostuvieron agrias polémicas en muchas de esas sesiones. Vasconcelos insistía en que también se leyeran y discutieran las enseñanzas de Buda y no solo a los clásicos grecolatinos, y reñía constantemente con Reyes por su afición a Goethe. Las diferencias eran mayores. Vasconcelos hacía hincapié en que el pequeño núcleo del Ateneo estaba dividido entre filósofos y hombres de letras, refiriéndose a Pedro Enríquez Ureña y a Reyes, ¿sí?, quienes imponían al grupo una dirección cultista. Otro elemento de discordia fue la política. Mientras Caso, Enríquez Ureña y Reyes estaban entregados al estudio, Vasconcelos estaba francamente comprometido con los conspiradores antiporfiristas, lo que aprovechó Reyes para proponerle que cuando partiera a la lucha dejara bajo su cuidado su enciclopedia británica. Al despertarse una mañana y encontrar los numerosos volúmenes alineados junto a su cama, Reyes procedió a pasar entre los amigos la contraseña convenida: Mambrú se fue a la guerra. Con el triunfo de Madero y de los antireeleccionistas sobre Díaz y con el regreso victorioso de Vasconcelos a la Ciudad de México, creció la influencia de este dentro del Ateneo, al grado de ser electo como máximo dirigente de la asociación. Paulatinamente, esta dejó de ser un cenáculo de amantes de la cultura para convertirse en un círculo de amigos con vistas a la acción política. Se creó entonces la Universidad Popular y se inició la rehabilitación del pensamiento de la raza. Como su padre estaba encarcelado por haberse alzado en armas contra el gobierno maderista, Reyes no estaba entre los que deseaban incorporarse al nuevo aparato político nacional. El derrocamiento de Madero y la consiguiente lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta aumentarían el alejamiento. Reyes pronto se iría a París a trabajar en la legación huertista ante el gobierno francés, aunque fue cesado al triunfo revolucionario, por lo que tuvo que exiliarse en España. Por su parte, Vasconcelos colaboró en la lucha contra Huerta, pero cuando sobrevino la guerra entre los dos principales bandos revolucionarios, optó por el convencionista. Al ser derrotado este, se exilió en Estados Unidos desde 1915 hasta 1920. Aunque diferentes en cuanto a destino geográfico, ambiente político y contexto cultural, el destino volvió a identificarlos. Vencidos ambos y rotas las ilusiones juveniles, Vasconcelos reconoció con remordimiento haber sido injusto con Reyes al censurarlo sin considerar que también éste sufría penas y enfrentaba obstáculos, como todos en épocas de crisis. Generalmente comprensivo, Reyes le dijo que las olas los habían separado, llevando sus despojos a diferentes naufragios, y presumió de que algo de hierro iba ganando por dentro. Durante esos años fueron amigos en el dolor. Los respectivos exilios tuvieron características distintas. Vasconcelos, en Estados Unidos, desempeñó empleos alejados de los ambientes intelectuales, promovió cursos comerciales por correspondencia y vendió, cito, pantalones al por mayor hechos a máquina. En Madrid, Reyes hizo traducciones, reseñas, notas bibliográficas, prólogos de artículos de periódico y, vuelvo a citar, al por menor hechos también a máquina. La soledad intelectual que padecía Vasconcelos lo llevó a añorar, por sus largas conversaciones, a sus viejos amigos del Ateneo, en especial a Antonio Caso, Martín Luis Guzmán y Reyes. Vasconcelos aprovechó las bibliotecas públicas norteamericanas para leer desde filosofía griega e hinduista, pasando por teoría musical y temas religiosos expuestos desde perspectivas católicas, protestantes, hebreas y budistas, hasta los desvaríos indoctos de los teósofos y los yogis, que revisó con ánimo de hallarles una brizna de verdad. Además de leer intensamente, se puso a escribir. Prácticamente rehizo su trabajo sobre Pitágoras y redactó los materiales que luego formarían el monismo estético. Vasconcelos reconoce que solo en las bibliotecas norteamericanas hubiera podido preparar sus estudios indostánicos, y a esa época se remonta su Prometeo vencedor, escrito en 3 días en una humilde casita de Redondo Beach, cercana a Los Ángeles. Durante su exilio estadounidense, Vasconcelos padeció un prolongado aislamiento intelectual. Si bien suena más a una de sus socorridas exageraciones,
alegó que llegó a estar 2 o 3 años sin hablar con gente de razón y que escribió mucho sin poder leérselo a nadie. En cambio, el exilio español de Alfonso Reyes fue una enriquecedora aventura literaria e intelectual. Convivió temporadas apreciables con Pedro Enríquez Ureña y Martín de Guzmán y conoció a muchos de los principales escritores españoles de su época, desde miembros de la generación del 98 como Unamuno, Valle Inclán o Azorín, hasta los jóvenes poetas del 27 con quienes haría grandes amistades, pasando por sus casi coetáneos Azaña y Ortega y Gasset de la generación del 14. También colaboró con el equipo de filólogos encabezado por Ramón Menéndez Pidal. Reyes escribió en los principales periódicos españoles y trabajó y publicó en empresas editoriales como Calpe y Calleja. Frecuentaba el Ateneo y la residencia de estudiantes, siendo en ambos muy bien recibido. Si bien no dejaba de ser un exilio, Reyes estaba integrado a la vida literaria española. Vasconcelos, en cambio, estaba tan desvinculado que la única conferencia formal que pronunció durante esos años fue en Lima, durante un viaje comercial por Sudamérica. Su soledad explica que escribiera a Reyes con cierta regularidad, que anhelara ir a España para estar un tiempo con él y que le enviara sus escritos en busca de consejo. Le envió el texto de la conferencia limeña, donde analizaba el pensamiento de los nuevos intelectuales mexicanos, y le anunció haber descubierto que la forma ideal de la escritura era el género sinfónico, a imitación de la música, construido ya no con la lógica del silogismo, sino con la ley estética. A finales de 1919 le dijo que su libro Estudios Indostánicos, hasta entonces su mayor esfuerzo, se lo dedicaría a él, junto a Caso y Enrique Sureño. A pesar de sus reclamos porque Reyes difería y posponía sus respuestas, este le dijo haber devorado con emoción su conferencia peruana. Respecto al texto sobre la sinfonía como género literario, Reyes sintió que Vasconcelos repetía la tesis de Mallarmé sobre la confusión de las artes. Sin embargo, le encontraba aciertos. Difuso en la expresión, pero hondo en el pensamiento, hacía pensar y vivir intensamente. También le aseguró que sus divagaciones literarias le habían producido emociones muy intensas, de un orden superior a lo puramente literario. Era tal su dedicación a la lectura y la escritura que a principios de 1920 Vasconcelos creyó haber alcanzado la aventurosa situación descrita por Eurípides, consistente en dominar al monstruo de las ambiciones políticas. Estaba equivocado. Poco después volvería a ellas, como en otros tramos de su vida. En esta ocasión intentó arrastrar consigo al propio Alfonso Reyes, aunque éste no lo permitió, reiniciando así su ciclo de encuentros y desencuentros. A mediados de 1920, el gobierno de Venustiano Carranza fue derrocado por una revuelta encabezada por los sectores revolucionarios sonorenses. El impacto en las vidas de Vasconcelos y Reyes fue inmediato y contundente. En el primero, el cambio fue espectacular, pero temporal. En el segundo, fue permanente, aunque menos drástico. Una semana después de la entrada de las fuerzas rebeldes a la capital, Genaro Estrada, quien mantenía informado a Reyes de las novedades literarias y políticas del país, le anunció que Vasconcelos sería rector de la Universidad Nacional, que los antiguos ateneístas, Caso, Enrique Sureña, Julio Torre y Mariano Silva y Aceves, entre otros, serían parte de su equipo directivo y que él, Reyes, dice Genaro Estrada, sería también llamado para algo excelente. Aunque el anuncio fue erróneo, 2 semanas después Reyes recibió aviso en Madrid, de pronto, sin esperarlo, de que se le reincorporaba al servicio diplomático con la categoría que tenía en 1914 de segundo secretario, disposición que aceptó, pues enfrentaba serios problemas económicos. Si bien Reyes reconocía no entender lo que estaba sucediendo en México, por lo que temía incurrir en una equivocación al aceptar dicho nombramiento, estaba feliz con su reinstalación y con el hecho de poder permanecer en Madrid, donde tengo afectos y obras pendientes. Como se lo dijo al propio Vasconcelos, no pudieron hacer nada mejor conmigo. Aún así, Reyes pronto solicitó que se le ascendiera a primer secretario, aunque advirtió que si esto no era oportuno,
lo dejaran en la plaza recién recuperada. Vasconcelos, ya como rector de la universidad, buscó ayudar a su viejo amigo pretendiendo que se le ascendiera en la primera oportunidad. Paradójicamente, al mismo tiempo que Vasconcelos informaba a Reyes que ya había iniciado gestiones para que se le promoviera, le anunció que se crearía otra vez la Secretaría de Instrucción Pública y que de encargarse él de ella, le podría ofrecer la subsecretaría. Vasconcelos le especificó que el cambio no podría suceder antes de enero o febrero de 1921, pero le dijo que necesitaba saber si estaría dispuesto a colaborar. La respuesta de Reyes fue ambigua. Se decía amenazado de sufrir un sobresalto del corazón, pues un día le anunciaban una comisión en la universidad y al otro le ofrecían algo subsecretarial. En poco tiempo las posibilidades laborales de Reyes se fueron diluyendo. Para comenzar, el ascenso a primer secretario le fue negado, lo que explicó Vasconcelos por el sinnúmero de compromisos políticos que hay después de una revolución, aunque le aseguró que él se mantendría pendiente para aprovechar la primera oportunidad favorable. A pesar del fracaso en la gestión en favor de su amigo, Vasconcelos le reiteró lo convenido. Antes de 6 meses le ofrecería en serio la subsecretaría. Los argumentos de Vasconcelos eran halagadores pero preocupantes. Lo invitaba a él, pues el resto de los compañeros ateneístas piensan que la vida es un largo periodo de vacaciones. De ellos nadie trabaja, sentenció Vasconcelos. Además, argumentó que era preciso cumplir una obra terrestre, una obra que prepare el camino para otros y nos permita seguir a nosotros mismos. Esta vez la respuesta de Reyes fue esperanzadora y directa. El trabajo no me asusta ni me cansa, le dijo. Llegaré fresco y sonriente para echarte una manita. La sencillez de la respuesta no permite suponer ingenuidad en Reyes, pues al mismo tiempo le pidió a Vasconcelos que le dijera con toda precisión si los legisladores apoyaban su proyecto de recrear el Ministerio de Instrucción Pública y si para su ofrecimiento de la subsecretaría contaba con la anuencia del general Obregón. Conforme se acercaba la fecha prometida, Reyes se debatía entre anhelos y dudas. Sobre todo se vio asediado por sus temores al rencor y a la maledicencia a causa de su familia. Como tantas veces, acudió a Genaro Estrada, a quien preguntó si verdaderamente el ofrecimiento de Vasconcelos llevaba trazas de cumplirse y si ya estaban maduros los tiempos para su regreso. Sus dudas aumentaron con las advertencias que le hizo otro amigo de su entera confianza, Julio Torri, más sabio e intuitivo que experimentado, quien además conocía a Vasconcelos dado que también era un antiguo ateneísta. Su consejo era más que atendible. Haces bien en andar cauteloso. Si vienes, no quites tu casa de Madrid. Aún Pepe mismo dice que su destino es rodar. Así pues, no hay que fiar mucho de su posición política. Haz de cuenta que vienes por un año a cumplir tu deber. Reyes no deseaba desairar o rechazar a Vasconcelos, pues sabía de su intercesión para recuperar su puesto diplomático. A principios de 1921, fecha en la que debería hacerse efectivo el ofrecimiento original, su compromiso moral dejó de ser perentorio, pues Vasconcelos ya solo le ofreció la jefatura del departamento editorial, aunque le asegurara que su llegada a dicho puesto sería mientras se acostumbra la gente a verte como parte de la administración, preparando de esta manera el terreno para la subsecretaría. Vasconcelos no solo había disminuido su oferta, sino que empezó a poner pretextos como el de que muchos políticos con servicios a la causa deseaban la subsecretaría. A las pocas semanas, Vasconcelos llegó a recomendar definitivamente a Reyes que permaneciera en Madrid, ahora que finalmente había sido ascendido a primer secretario. Reyes advirtió en Vasconcelos el cambio de promesas y el intento de autojustificación, por lo que lo liberó de su compromiso, enfatizando que en realidad prefería permanecer lejos de México, pues temía recibir un puntapié de algunos de esos monstruos que las turbulencias de nuestra vida
han hecho surgir al plano de la cosa pública. Genaro Estrada fue mucho más claro al asegurarle que del nombramiento de subsecretario ya no había nada. Ante esta meridiana transparencia, Reyes concluyó que no podía aceptar el segundo ofrecimiento después de lo otro. En su siguiente carta, Vasconcelos ya ni siquiera abordó el tema de las promesas laborales a Reyes y hasta insinuó que él estaba próximo a renunciar al puesto. Si algo faltaba para que Reyes se distanciara de Vasconcelos, se dio el fatal enfrentamiento entre éste con sus principales colaboradores ateneístas, Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña. La amistad no era suficiente para disfrutar con él de cierta estabilidad laboral. Así, para Reyes desaparecía el estímulo de trabajar en equipo con los viejos amigos de la juventud. El argumento de Vasconcelos fue que estos no aportaban mucho y que solo habían servido para crear obstáculos. Veía en Caso a un personaje brillante pero sin médula, y estaba convencido de que Enríquez Ureña no tenía fe en ningún ideal, limitaciones que los hacían incompatibles con las características que Vasconcelos requería en sus colaboradores. Alfonso Reyes seguramente agradeció no haber estado involucrado en este altercado que provocó la ruptura definitiva en el núcleo del mítico grupo de su añorada juventud. Enríquez Ureña se trasladó a Buenos Aires y jamás volvió a México. Caso y Vasconcelos interrumpieron para siempre su diálogo filosófico. El proceso de redefinición de Vasconcelos era intelectual y político. A partir del conflicto por la sucesión presidencial se vio seriamente afectada la conducta de Vasconcelos como secretario de Educación Pública. De hecho, renunciaría a esta a mediados de 1924. Con motivo de su salida del gabinete, numerosos intelectuales y artistas le organizaron una despedida. Como orador principal fue designado Alfonso Reyes, quien se encontraba de paso por la Ciudad de México, seguramente por su antigua amistad y por no haber sido su colaborador directo en el ministerio. Aún así, la intervención de Reyes fue elogiosísima de la magnitud y la honradez de la labor educativa de Vasconcelos, la que consideró la etapa más brillante de su vida. Reyes se refirió a Vasconcelos como caballero del alfabeto y sembrador de la buena semilla, agradeciéndole haberse dado todo a la labor educativa. Lo identificó con Justo Sierra por su constante voluntad de bien y los calificó a ambos de verdaderos creadores de nuestra nacionalidad. A pesar de que las de Reyes fueron expresiones sinceras de admiración y de afecto, Vasconcelos le reclamaría haber mencionado el apoyo que su gestión había recibido del presidente Obregón. Como respuesta, Reyes alegó haber aludido a ese punto neurálgico, pues creía que las relaciones entre el presidente y el secretario renunciante eran perfectamente amistosas, y argumentó que estaba desvinculado de la política nacional y que ignoraba todo lo que aquí pasaba. Años después, Vasconcelos atribuyó intenciones insospechadas a esas palabras, por lo que resulta paradójico que ese discurso haya sido visto por Reyes como una oportunidad de reconciliación, pues estaba molesto con Vasconcelos por su pleito del año anterior con Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña. El mayor quebranto a la amistad habría de darse pocos años después, cuando Vasconcelos pasó de educador a político oposicionista. Después del paso de Vasconcelos por la Secretaría de Educación y de la gestión diplomática de Reyes en España, las relaciones entre ambos se complicarían dramáticamente y se caracterizarían por grandes claroscuros, encuentros y desencuentros, solidaridad y confrontación. Las versiones difieren. Reyes rememora con cariño y nostalgia, Vasconcelos con acritud y frialdad. A principios de 1924, Reyes fue destinado a la legación de París. Meses más tarde, Vasconcelos comenzó un periplo que lo llevaría por Europa y Sudamérica, aunque en sus planes estaba llegar a Constantinopla, Bagdad y la India. Años después, Vasconcelos consideró que ese destierro voluntario lo había pasado muy contento, en un estado de tónica exaltación. Parte de ese tiempo lo pasó en París, teniendo con Reyes un trato constante y cordial. Llegó a la capital francesa en noviembre de 25,
acompañado de su secretario Carlos Pellicer, para encontrarse con su familia. Reyes estaba encantado. Vasconcelos viviría a 2 pasos de la residencia diplomática, las familias se frecuentarían y él visitaría la legación para conversar un rato con su amigo. La legación gozaba de brillo intelectual, pues según Vasconcelos, gracias a Reyes la visitaban famosos escritores. Durante el tiempo que Vasconcelos pasó en París hubo muestras de solidaridad y momentos de tensión. Reyes lo encontró sencillo, fácil, simpático y humano, pero también arbitrario. Negaba lo que otros elogiaban de Europa y ensalzaba solo lo que él percibía. Vasconcelos recordaría gratamente la primera lectura pública del poema dramático de Reyes, Ifigenia Cruel. Cito: era su propia biografía, su posición vital expresada bajo el velo del antiguo mito, pues lo que buscaba Reyes, según Vasconcelos, era subrayar el derecho que tenía de disponer de su propio destino, rompiendo con las sombras del pasado político familiar. Por otra parte, el que Reyes formara parte del aparato diplomático posrevolucionario le parecía prueba suficiente para considerarlo devoto callista, aunque Reyes alegara que era representante diplomático del país por carrera y no por política. Antes de dejar París, Vasconcelos advirtió a Reyes que solo regresaría a México como enemigo del gobierno y cuando pudiera hacerle daño a la infame dirigencia política, lo que sucedería al finalizar el decenio. Sus biografías seguirían cruzándose. En comparación con las sostenidas en París, en Buenos Aires, donde Reyes fue embajador a partir de 1927 y donde Vasconcelos recalaría como exiliado, sus relaciones habrían de deteriorarse. El contexto político nacional, dominado por la guerra cristera y por los afanes reeleccionistas de Obregón, propició las diferencias. De hecho, el embajador Reyes se vio obligado a informar a las autoridades sobre la actitud de Vasconcelos respecto al conflicto cristero. La amenaza de Vasconcelos contra el gobierno mexicano comenzaría a cumplirse en 1929 al regresar al país como candidato presidencial independiente. Su participación en la campaña presidencial de aquel año no solo sería el mayor punto de inflexión en su relación con Reyes, fue el mayor punto de quiebre en toda su biografía, el parteaguas total, meridiano de un antes y un después. En su diario, Reyes apenas registró una lacónica alusión sobre dicho proceso. Sin referencias a las campañas de los 2 candidatos contendientes, el otro era Pascual Ortiz Rubio, apenas consignó los resultados electorales. Ayer triunfa Ortiz Rubio contra Vasconcelos, habiendo choques, 16 muertos y 50 heridos. Su parquedad no significaba falta de interés. Reyes siguió con atención toda la campaña y sobre todo la conducta de Vasconcelos luego de decretarse su derrota. Embajador en Brasil desde principios de 1930, Reyes trató con franqueza el caso de Vasconcelos con su amiga Gabriela Mistral, una de las más fieles vasconcelistas, colaboradora cercana durante su gestión como secretario de Educación Pública. Gabriela Mistral fue una vasconcelista reflexiva, no una exaltada. Dijo a Reyes que le parecía una insensatez redonda de Vasconcelos involucrarse en ese proceso electoral. Si bien reconocía que dicha aventura política era una locura generosa, advertía que ninguna opinión letrada apoyaba al exsecretario. Reyes reconoció que había más de una razón para simpatizar con su candidatura, pero advirtió que nunca quiso hacerse ilusiones al respecto. Como le dijera a otro amigo común, también ateneísta, Martín Luis Guzmán, deseo que México llegue a estar en condiciones de ser gobernado por los intelectuales, pero no me parecía llegado el momento. José hubiera sido la primera víctima y la mayor víctima hubiera sido México. Pasadas las elecciones de 1929, Gabriela Mistral y Reyes intentaron ayudar a Vasconcelos, que se quedó sin ahorros y sin trabajo. Las opciones eran pocas. Vasconcelos no quería trabajar en Estados Unidos porque había hecho críticas contra el gobierno de ese país por su reconocimiento al triunfo de Ortiz Rubio, que él consideraba fraudulento.
Tampoco era fácil que escribiera para algún periódico sudamericano, pues había atacado a sus presidentes casi en fila. Aprovechando sus numerosos contactos en Argentina, Reyes buscó conseguirle alguna columna periodística a condición de que no escriba sobre su política personal ni tenga noticia de mi intervención. Reyes estaba preocupado por la actitud que había tomado Vasconcelos después de las elecciones, porque lo daña a él mismo y le hace daño a México. Lo deseaba apaciguado de su cólera civil y vuelto a sus verdaderos intereses espirituales. Coincidía en esto Gabriela Mistral. Creía una por una las injusticias cometidas por el gobierno mexicano durante la campaña electoral, pero más le dolía y encolerizaba ver a Vasconcelos en estado de obsesión, resuelto, y cito, a gastar su vida en calles, lo cual es una tontería sin nombre, solo superable por la crónica del gobierno de Ortiz Rubio, que Vasconcelos estaba resuelto a iniciar. Sería su libro, El Proconsulado. El aspirante a presidente inició entonces otro exilio de casi 10 años de duración. En un primer momento escribió para la prensa de Buenos Aires, aparentemente sin saber de la gestión de Reyes. Posteriormente se dedicó a escribir sus memorias, primero como colaboraciones periodísticas y luego en forma de libro, publicándolas en México en Ediciones Botas, donde sus 4 volúmenes serían un auténtico éxito editorial. Se sabe que disgustaron a Reyes las menciones que de él hizo Vasconcelos. Esto explica que los siguientes años no se cruzaran carta alguna. Vasconcelos apenas aparece mencionado en el diario de Reyes en el decenio que pasó como embajador en Brasil y en Argentina. Curiosamente, sus vidas habrían de converger. Regresaron al país casi al mismo tiempo, a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque desde distintos puntos geográficos y con muy diferentes propósitos laborales y posiciones ideológicas. La coincidencia de su regreso sería superada por otra. Ambos morirían en 1959. Sus últimos 20 años incluirían espacios de convivencia, más difícil que placentera, una soterrada rivalidad y acaso una hermosa reconciliación final. Después de casi un decenio sin verse y de que en sus memorias Vasconcelos dejara escapar algunas líneas, además de inexactas, impropias de su vieja amistad, a mediados de septiembre de 1939, Reyes buscó a Vasconcelos, recién llegados a México, para borrar inútiles disensiones. Parecía que su reencuentro en México sería aventuroso, pues Vasconcelos lo abrazó con emoción. También restablecieron su relación epistolar, suspendida desde 1926, gracias a que Reyes le envió su ensayo de autobiografía generacional, Pasado Inmediato. La respuesta de Vasconcelos rebosaba buenos augurios. Cito a Vasconcelos: siempre ha sido más lo que nos une que las pequeñas diferencias que alguna vez puedan haber existido entre nosotros por razones accidentales de política. Sin embargo, la reconciliación era solo un espejismo. Ambos habían tomado derroteros intelectuales e ideológicos radicalmente diferentes. Reyes pronto descubrió que Vasconcelos estaba obsesionado con temas de masones y judíos y que le disgustaba el asilo y apoyo otorgados por el gobierno y por él mismo a los intelectuales exiliados por el triunfo de Franco en la Guerra Civil Española. La desilusión fue mayúscula. Si Vasconcelos era antes una fuerza de la naturaleza, ahora le parecía un pícaro astuto y disimulado que hacía gala de su ignorancia y mala fe. Las diferencias no solo fueron intelectuales, también las hubo institucionales. Al regresar a México, Vasconcelos abrió una escuela en el barrio de San Rafael que se benefició de un apoyo económico que le dio el secretario de Educación, amigo suyo, Octavio Béjar Vázquez. El enojo de Reyes fue mayúsculo al enterarse de que se reduciría el subsidio al Colegio de México para poder beneficiar a la escuela de Vasconcelos. La reacción de Reyes llegó a lo fisiológico. Se le descompuso el estómago por la villanía del secretario Béjar. El comportamiento de su viejo amigo le pareció incalificable. Los epítetos habrían de agudizarse. La distancia entre ambos habría de aumentar. Por ejemplo, en marzo de 1942 murió la esposa de Vasconcelos,
Serafina Miranda, lo que dio lugar a que Reyes consignara en su diario que ella era su mayor víctima privada y pública, según lo reconocía el propio Vasconcelos, con cinismo, cito a Reyes, en sus libros autobiográficos. 2 años después, a mediados de 1944, Reyes anotó que Vasconcelos había publicado en Novedades un estúpido artículo contra la publicación en el Fondo de Cultura Económica del libro de James Fraser, La Rama Dorada, en el que equivoca todos los nombres. Finalmente, el 27 de septiembre de 1945, Reyes consignó que ese día le había sido concedido el Premio Nacional de Literatura, señalando, sin dar la menor muestra de agradecimiento, que en la comisión premiadora estaba Vasconcelos. A mediados de 1948 estalló un movimiento opositor estudiantil en la UNAM que pretendía desconocer como rector a Luis Garrido, recién designado por la Junta de Gobierno, de la que Reyes era miembro, así como organizar un plebiscito entre los estudiantes para colocar como rector a Antonio Díaz Soto y Gama y para designar a nuevos directores en las escuelas y facultades, entre los que se mencionaba a Vasconcelos para la de Filosofía y Letras. La tentativa le pareció ignominiosa y la conducta del filósofo simplemente excremencial. Otros enfrentamientos tuvieron lugar en el Colegio Nacional, del que ambos eran miembros fundadores desde 1943, al grado de que en la elección de Jesús Silva Herzog la actitud de Vasconcelos fue vista por Reyes como propia de un bribón. Por último, este no asistió a la sesión en la que Reyes asumió la presidencia de la Academia de la Lengua, en 1957, con la excusa de que ya no le gustaba salir de noche. También tuvieron diferencias estrictamente literarias. Vasconcelos solía decir que él era un escritor de ideas, dando a entender que Reyes no lo era. También lo acusó de ser un escritor sin compromisos, a lo que éste replicaba que efectivamente no le gustaba escribir de actualidades políticas, pues eran causas ajenas a su destino. Peor aún, Vasconcelos veía en Reyes una congénita falta de garra para pensar y aún para vivir, y en cambio lo percibía preocupado en exceso por la forma y el cumplimiento de las reglas de la prosodia, como un escritor cultista. Vasconcelos alardeaba de abominar del estilo y afirmaba que el estilismo es un defecto que en realidad padece el lector. Más aún, se reconocía responsable de la acusación hecha contra Reyes de que se queda siempre en las alturas del buen estilo y la erudición impecable. Las respuestas de Reyes fueron siempre comedidas para evitar cualquier fatal confrontación. No solo negó rotundamente entretenerse en hacer frases bonitas y no decir nada, sino que alegó que para él el estilo no era una cobertura hermosa, sino la expresión adecuada de un asunto. A pesar de su proverbial prudencia, Reyes también dirigió severos reparos a la obra de Vasconcelos. Desde sus primeros libros le sugirió que procurara ser más claro en la definición de sus ideas filosóficas. Más aún, le urgió a que pusiera en orden sucesivo las ideas. No las incrustes la una en la otra, le dijo, pues los párrafos resultan confusos a fuerza de tratar en ellos cosas totalmente distintas. Sobre todo, le advirtió que algunos textos suyos ni siquiera parecen escritos en serio. Las críticas de Reyes no se limitaron a los textos iniciales de Vasconcelos. También se refirió a su obra más reconocida, los 4 volúmenes memorialísticos, pues Reyes estaba convencido de que cuando el autor de una obra autobiográfica ha desempeñado papeles relevantes en la política o en la cultura, resulta difícil distinguir lo público de lo íntimo. Así, en Vasconcelos, los motivos y pasiones del hombre privado y del público se enredan con aire de alegato y defensa. Al final de sus vidas, pasaron de los enconos a las ternuras. El parteaguas puede fecharse con precisión. En los días navideños de finales de 1952 y principios de 1953, Reyes envió a Vasconcelos su obra poética con una dedicatoria que lo cimbró y con la que reconoció estar completamente de acuerdo.
Nada, ni tú mismo, ni nadie, le puso, podrá separarnos nunca. 2 años después, el soberbio Vasconcelos le pidió perdón por las injusticias expresadas en sus memorias, con lo que Reyes quedó conmovido. Lo repito, en la vejez repitieron las alusiones a sus afinidades y naturaleza fraternal. Volvieron las imágenes y anécdotas de la juventud, comprensiblemente también ciertas añejas diferencias. Durante 1958 aparecieron en México en La Cultura, el suplemento del periódico Novedades, varios reportajes con los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Son los de Carballo. Obviamente, entre los entrevistados estaban Vasconcelos y Reyes, quienes incluso, se sabe, comentaron sus respectivas declaraciones. El primero insistió en que la literatura debía ser comprometida, de protesta, y recalcó que había hombres de letras y escritores de ideas, y que él era de los segundos. Aseguró que Reyes era un escritor incompleto. Su sentencia final parecía definitiva. Preocupado de la forma, nunca pudo escribir un libro glorioso. Esta rotunda crítica, atinada en cierto sentido, fue vista por Reyes como una expresión más de las miserias de Vasconcelos. Los últimos momentos de sus vidas posibilitaron la reconciliación final. Semanas antes de morir, Vasconcelos vertió algunos elogios en favor del general Bernardo Reyes. Su cambio de opinión en un tema tan significativo para Alfonso pareció a este el testamento de nuestra amistad y prueba del cariño por el hermano de su juventud. A dichas alabanzas respondió Reyes el 1 de julio de 1959, recordando una carta que Vasconcelos le había enviado hacía más de 40 años, a finales de 1916, en la que le vaticinaba que ambos, debido a sus trágicas condiciones de vida, recuérdese que entonces estaban exiliados, morirían con el corazón reventado. La profecía ha comenzado a cumplirse y se cumplirá hasta el fin, sentenció Reyes un día después de la muerte de Vasconcelos. Reyes moriría 6 meses después, 4 días antes de que finalizara 1959, también por sus males cardíacos. El recuento hecho entonces por Reyes es asombrosamente preciso. Cito: la vida nos llevó y nos trajo de un lado a otro, pero en los días de mayor alejamiento nos confesábamos siempre secretamente unidos. Su amistad resultó inquebrantable y terminó por vencer los inevitables vaivenes de la existencia. En su despedida, Reyes escribió que Vasconcelos había sido un hombre extraordinario, parecido a la tierra mexicana, llena de cumbres y abismos, por lo que le dejaba el sentimiento de una presencia imperiosa que ni la muerte puede borrar. Con todo, la calidez de tan laudatoria despedida no debe ser exagerada. Reyes luego reconoció que tan solo eran unas palabritas sobre la historia de nuestra amistad, redactadas sobre pedido. El educador y el civilizador renovaron en las postrimerías de sus vidas su intermitente diálogo y sus avatares, siempre paralelos, convergieron en el momento de sus muertes. Esta última coincidencia fue luego atinadamente señalada por José Emilio Pacheco, quien imaginó un encuentro noctámbulo entre los fantasmas de Reyes y Vasconcelos en el barrio de Tacubaya. Después de muertos, seguimos juntos, le dijo Reyes, nuestras calles hacen esquina. ¿Fueron realmente afines las personalidades de Vasconcelos y Alfonso Reyes? ¿Fueron semejantes sus actitudes? En realidad fueron coetáneos y convivieron en algunos tramos de sus vidas, al principio en el Ateneo y al final en el Colegio Nacional y en la Academia Mexicana de la Lengua. Sin embargo, sus trayectorias y conductas fueron divergentes, sus pensamientos y proyectos rotundamente disímbolos. Mestizo mesoamericano Vasconcelos, criollo norteño Reyes. Clase mediero el primero, miembro de la élite el segundo. Si uno fue siempre religioso, el otro fue laico. Si Vasconcelos fue creyente, Reyes fue agnóstico. En cuanto a sus respectivas personalidades, el primero fue de su niñez a su vejez apasionado, mientras que el otro fue siempre ecuánime. Uno era iracundo, el otro cordial. Uno fue un vociferante contumaz, el otro un gran conversador. Uno impaciente, el otro tranquilo.
Uno maniqueo, el otro ponderado. Vasconcelos era soberbio, Reyes modesto. Al final, aquel murió amargado, este optimista. En términos políticos, Vasconcelos siempre apostrofó a los mejoristas, los consideraba tibios, mientras que Reyes fue por convicción uno de ellos. El primero fue siempre crítico, incluso rebelde, mientras que el segundo fue disciplinado, aunque los cartabones pueden llevarnos al error. Recuérdese que mientras Vasconcelos llegó a exaltar al dictador Franco, Reyes fue un gran amigo de los republicanos españoles. Recuérdese también que Vasconcelos tuvo expresiones antisemitas y pronazis, mientras que Reyes fue siempre liberal y francófilo. ¿Acaso coincidieron en su yancofobia, la de Vasconcelos más rotunda y enfática, mientras que la de Reyes se limitaba a un claro desinterés literario? En términos amorosos, el primero siempre explicitó y hasta exageró sus experiencias, mientras que el segundo fue muy discreto con sus devaneos. Como hombres públicos, como creadores de instituciones, uno iba deprisa y el otro andaba pausado. Uno hizo la Secretaría de Educación Pública, el otro el Colegio de México, si bien uno dedicó la mitad de su vida a cuidar su institución, mientras que el otro la abandonó poco después de crearla. Uno se preocupó por alfabetizar a los mexicanos, el otro por ofrecerles posgrados. Las dimensiones de sus propósitos fueron ciertamente mayúsculas, pero desiguales. Uno buscó educar a todo el país, el otro simplemente refinarlo. En términos intelectuales y literarios, uno se interesaba en el pensamiento oriental, el otro era un cabal defensor y promotor de la tradición occidental. Coincidieron en que ninguno fue promotor de la cultura popular ni defensor del arte indígena. Uno se decía filósofo y el otro decía no ser más que escritor. Uno se expresó mediante una prosa atropellada, el otro a través de una prosa y una poesía contenidas. Uno pretendió construir grandes teorías, el otro prefería los escritos breves y gratos. Uno se preocupaba por el fondo de lo que escribía, el otro cuidaba el estilo. En las páginas de uno la madre es una figura decisiva y omnipresente, en las del otro lo es el padre. Uno leía y escribía en las bibliotecas públicas, el otro en su capilla. Uno solo aceptaba la lectura directa de los grandes libros, el otro se erigió en su intermediario. Finalmente, Vasconcelos llevó una vida intensa, mientras que la de Reyes fue más bien libresca, aunque ciertamente no estuvo exenta de dramatismo. El primero fue dionisíaco, vivió inmerso en disparidades, contradicciones y excesos, y fue amigo de la desmesura y fomentador de las discordias. En cambio, el otro era apolíneo, amigo de la virtud y la belleza, de la simetría y la concordia. Sí, fueron muy diferentes, hasta antípodas. Sin embargo, compartieron tantos esfuerzos y sueños que parecen afines, incluso hermanos. Pero basta ya de definiciones reduccionistas y de comparaciones forzadas. Los dos fueron protagonistas de su tiempo, los dos fueron adalides de la civilización y héroes de la educación y la cultura. Los dos fueron constructores del México de hoy y de mañana. En caso de ser cierto aquello de que los fantasmas de Vasconcelos y Reyes vagan algunas noches por las calles que llevan sus nombres, desde aquí, cerca del sitio donde ellos hicieron sus lecturas colectivas juveniles, ahora que ingreso a la institución que ellos engalanaron, les pido guía y consejo, en tanto su devoto y humilde lector. Gracias. El aplauso encendido con el que el público ha recibido este extraordinario discurso de ingreso de Javier García Diego a nuestra corporación da clara prueba de la excelencia del texto en donde se confrontan literaria y vitalmente estas dos grandes personalidades. Muchísimas gracias por tu lectura. Permítanme ahora entregarle las insignias que lo acreditan como miembro de nuestra corporación.
diploma dice: la Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro de número a don Javier García Diego Dantán, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en la Ciudad de México el día 9 de mayo de 2013. Lo firman el secretario, don Gonzalo Celorio, y yo mismo como director. Felicidades. ¿Quieren mostrarlo a los señores fotógrafos? Para darle la bienvenida en nombre de nuestra institución, hablará el académico de número, don Adolfo Castañón. Señoras y señores, Javier García Diego, que no entre aquí el que no sepa geometría, aconsejaba una sentencia a la entrada de la Academia de Platón. Javier García Diego nos acaba de brindar un limpio ejercicio de geometría literaria, historia y política. Acaba de hacer acto de presencia cabal, dicha, pensada y escrita, con el discurso que aquí se oyó y seguirá escuchándose. Ya lo conocíamos, ya lo seguíamos, pero ahora por fin está entre nosotros como miembro del número de esta corporación. Toma el sitial, en efecto, que dejara nuestro entrañable y querido Miguel Ángel Granados Chapa, ya legendario. Su presencia viene a sumarse, además, a la de los ilustradores, de los ilustres historiadores que han pasado por este espacio, como don Joaquín García y Casbalceta, Luis González Obregón, Edmundo Gorman, Ernesto de la Torre Villar, Luis González y González, José Luis Martínez, José Fuentes Mares, Clementina Díaz y de Obando, entre otros. Y viene a refrendar la afinidad y hermandad de las letras con la historia en la ciudad, como es patente en las calles de Alfonso Reyes y José Vasconcelos, que hacen esquina y que nos acaba de recordar en su discurso. Temas de su exposición. Las credenciales librescas leídas y escritas de Javier García Diego para formar parte de esta constelación no son escasas. El tronco central de su interés es esa variedad de la historia universal que es la de México, la del siglo XX en particular, la de la Revolución Mexicana, según ha mostrado en estudios y antologías y con mayor detalle en su obra monumental, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, publicada en 1996, donde se razona y sazona la historia paralela de la universidad y de la revolución a través de sus protagonistas más o menos conocidos, armados con pluma o de otra manera. Ahí ya compiten en el número de referencias los protagonistas de su discurso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos, figuras a las que ha trabajado desde hace mucho. Ahí se dibujan ya los claroscuros y afinidades de estas vidas paralelas imantadas por la historia, por las letras y por la contemplación intelectual. Con ese trabajo, originalmente presentado como tesis en la Universidad de Chicago, donde Javier conoció al despierto Friedrich Katz, García Diego logró renovar su campo de estudio desde varias perspectivas y asentarse, desde luego, como un historiador, pero sobre todo, en mi autodidacta opinión, como un historiador que escribe y como un hábil e inspirado artista de la memoria, un artesano en el taller escrito, leído y organizado del historiador, para tomar en préstamo el título del influyente libro de Curtis, El taller del historiador,
publicado por el Fondo de Cultura Económica en 75. Inspiración, inteligencia y metódica curiosidad son las virtudes que le han permitido a Javier pasar al estado escrito ensayos tan sugerentes como ese Vasconcelos y el mito del fraude en la campaña electoral de 1929, citado en una nota al pie del discurso que acabamos de oír, o como las eficientes antologías tituladas La Revolución Mexicana, crónicas, documentos, planes y testimonios y textos de la Revolución Mexicana, que acreditan al artesano lector Javier García Diego como un maestro de las fábricas editoriales. Las 4 sílabas del apellido García Diego cayeron por el laberinto de mi oído por primera vez en 1996, cuando tuve noticia de que Antonio Saborit había publicado en su añorado breve fondo editorial un libro titulado Porfiristas Eminentes, editado en México en un tiraje numerado de 700 ejemplares. El libro de Javier sería el número 15 de esa colección, en la cual se publicaría 12 números más tarde, Mi grano de sal. El título de Porfiristas Eminentes, le llamó la atención al lector de Lytton Strachey, que había sido yo en mi juventud. Me llamó todavía más la atención el contenido, pues la eminencia de esos porfiristas era más bien, para decirlo con Javier, dudosa y con Strachey irónica. La eminencia aludida era la de los villanos. Otra breve obra escrita por Javier es la de las vidas paralelas de los jóvenes Rodolfo y Alfonso Reyes, que se inscribe precisamente en el género del discurso escrito con ironía y buen humor, que me toca saludar aquí y apostillar con mis escolios y comentarios a mí, lector de Reyes y de Montaigne, quien a su vez, Montaigne, lo era de Plutarco, padre de la historia y de la biografía paralela. A lo largo de su discurso, Javier ha reconstruido con memoriosa y compasiva minucia la formación y algunas de las circunstancias, convergencias, distancias y distanciamientos de los dos escritores totémicos de la cultura mexicana, de esos dos amigos cuya relación parece más próxima a seguir las leyes pasionales que las inclinaciones alciónicas, Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Cada uno encarna y representa, como se sabe, una variedad de la experiencia humana, literaria, y evoca, para decirlo con Reyes al hablar de Vasconcelos, un aire de familia, una genealogía espiritual que quizá podría traducirse al binomio de la zorra y del erizo propuesto por Isaiah Berlin. Quisiera, sin embargo, detenerme en el hecho de que los trazos paralelos deslindan o acotan un espacio que resulta beneficiado, es decir, manifestado, acotado, resaltado por ellos. Y ese espacio o trasfondo es precisamente el lenguaje literario y público que comparten y acompasan a ambos protagonistas. La idea de la lengua y de la cultura como algo orgánicamente integrado a la comunidad imaginada e imaginaria llamada nación, tema, realidad que los desvelaba a ambos. Javier García Diego nos ha permitido respirar por un momento precisamente ese espacio comunitario, ese ámbito como electrizado por la memoria y la esperanza, que no hay que olvidarlo, es una construcción, una armadura contrastiva que tiene sus antecedentes en Plutarco, el filósofo historiador, que es como el Arquímedes de Clío y sus vividas geometrías. Las afinidades y contrastes, las variaciones temperamentales y sentimentales de José Vasconcelos y Alfonso Reyes podrían prolongarse, multiplicarse y matizarse. Me limitaré a señalar algunas. Ambos empezaron a escribir desde muy niños. De los escritos infantiles del niño que fue José Vasconcelos Calderón, apenas si quedan sus propios testimonios y constancias, principalmente en las páginas de Luis Criollo, donde habla de su formación entre Piedras Negras e Higuel Paz, entre el catecismo del padre Ripalda y algunas obras sueltas y dispersas de San Agustín, entre el México a través de los siglos y las geografías y atlas de García Cubas, en los que el niño que fue Vasconcelos bebía tragos, tanta historia como geografía y aún política. De Reyes, en cambio, tenemos la suerte de contar, gracias a la devoción de Alicia Reyes,
con una serie de flamantes cuadernos que todavía huelen a tinta, pues acaban de publicarse y que van del 0 a 6, hasta el momento solo se han publicado 3, donde se recoge la primera producción o juvenilia de Reyes, que se inicia como escritor desde antes de los 11 años. Se trata de la era paleolítica de la escritura alfonsina, como diría él mismo. Estos escritos, que se remontan a 1901, le dan la razón a Javier García Diego en su biografía de Alfonso Reyes y en este discurso, cuando cuestiona que Reyes, por enaltecer a su padre, fue proclive a disminuirse a sí mismo y a soslayar la importancia de esas primeras lecturas. Ya se asoman ahí de sus primeras lecturas, ya se asoman ahí los rasgos de un Reyes contemplativo, aficionado no solo a la ensoñación, sino algo que lo unirá profundamente a José Vasconcelos, a la contemplación, y en particular a la contemplación de la guerra y del mundo épico y prestigioso del pasado inmediato y del presente. En uno de sus sonetos precoces, Marta y Momo, fechado el 9 de marzo de 5, Reyes concluye: porque soy cantor de la guerra, una frase que quizás Vasconcelos suscribiría. Otra afinidad aflora en la serie de textos Oráculo de Cagliostro, donde se ve que al niño Reyes le interesó escribir las letras con las letras de los magos, que por supuesto él, de niño, sabía dibujar y transcribir. Y esas tentaciones taumatúrgicas, me pregunto, ¿no tienen que ver algo con la atracción que sintió Vasconcelos siempre por la filosofía presocrática y en particular con su juvenil Pitágoras, una teoría del ritmo, para no hablar de su interés en la filosofía oriental? La siguiente coincidencia tiene que ver con una tercera figura, la ya mencionada de Pedro Enrique Sureña, el maestro dominicano. José Vasconcelos es mencionado en la correspondencia que sostuvieron Reyes y él, don Pedro, amigo y hermano mayor de ambos, el Apolinio y el Dionisiaco, más de 250 veces en el epistolario cruzado por ambos entre 14 y 44. Pedro representa para ambos el intangible triángulo que se dibuja entre las paralelas y forma parte de la geometría moral expuesta entre líneas en su discurso por Javier García Diego. Otra convergencia más es ya de orden estrictamente académico, casi diría doméstico. Se puede decir que Reyes y Vasconcelos ingresaron a la Academia Mexicana de la Lengua el mismo día. Con motivo del fallecimiento de Federico Gamboa, se declaró que, cito actas, de conformidad con los estatutos del académico correspondiente, Alfonso Reyes pasaba a ocupar el sillón de individuo en número que dejó vacante el señor Gamboa. En el acta de esa misma sesión, se propuso que don José Vasconcelos pasara a ser miembro correspondiente por el fallecimiento del jalapeño Cayetano Rodríguez Beltrán, acaecido el 16 de junio de 39. Reyes leería su discurso de ingreso, Fastos de Maratón, en abril de 14, mientras que el nombramiento de Vasconcelos sería confirmado el 8 de noviembre de 39 y leería su discurso de ingreso, Fidelidad al idioma, el 22 de enero de 1941, 9 meses después de que ingresara Reyes. Así pues, Reyes leería en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, el 19 de abril de 40, sus Fastos de Maratón, un ensayo y discurso de helenismo significativamente dedicado a la política y a la guerra, en la cual empieza citando a Maquiavelo y concluye mencionando a Virgilio y Horacio para hablar de un tema que entonces era tan actual como ahora. Entonces, la guerra. En ese año se dieron las invasiones por parte de la Alemania nazi, de Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El ensayo de Reyes formará más tarde parte de su libro Junta de Sombras, obra en la cual sabrá interrogar la entraña candente de la historia con la interpósita máscara helénica. Cabe decir que años antes, en 24, Reyes había pronunciado su discurso como académico correspondiente, poco después de que Vasconcelos presentara su renuncia como titular de la Secretaría de Educación Pública al presidente Álvaro Obregón el 1 de julio de 24. A su vez, Vasconcelos sería nombrado correspondiente años más tarde, el 8 de noviembre de 1939. El discurso académico de Reyes, subtitulado Diccionario Tecnológico Mexicano del 24, tiene no poco que ver con el pronunciado por José Vasconcelos el 12 de junio, con el tema Fidelidad al idioma, en el cual se proponía explayar la fidelidad a los orígenes, la fidelidad a la idea y la fidelidad a la belleza, y si bien condenaba la proliferación desmedida de americanismos, aceptaba la adquisición
de voces extranjeras, cito, de uso internacionalmente generalizado, del que no puede prescindir un idioma civilizado. Alfonso Reyes y José Vasconcelos coincidían, pues, en más de un punto en esta materia y no en balde entraron el mismo día a la academia. La tercera y última instancia es la del civismo, la cortesía y la política. A lo largo de su discurso, Javier nos ha dado ejemplos de esas divergencias de forma y a veces de fondo, de esas intermitencias, de esas reconciliaciones intermitentes. La teoría del escritor francés Julien Mandat acerca de la tradición de los clérigos o de los intelectuales, si bien no es aplicable plenamente ni a Reyes ni a Vasconcelos, resulta mucho más plausible cuando se piensa en el creador de instituciones de alta cultura que fue Alfonso Reyes, que cuando se tiene en mente al apóstol del alfabeto, que según Reyes fue Vasconcelos. En ambos casos, el motivo de la participación política es axial, pero se declina de manera distinta. Una manera común a muchos escritores hispánicos, desde Ortega y Gasset y Unamuno hasta Jorge Luis Borges y Octavio Paz, de un hombre sin partido o por encima de los partidos. García Diego ha hablado de la incomodidad visceral que le causaron a Reyes ciertos desplantes de José Vasconcelos en el Colegio Nacional con motivo de la elección de Jesús Silva Herzog en junio de 48. Cabría añadir, para arrojar más sal en esa herida, que Reyes sabía muy bien lo que decía, pues recientemente se ha publicado el reglamento mismo del Colegio Nacional, su código de buenas maneras, que fue redactado, según consta, por el puño y letra de Alfonso Reyes. El episodio evocado por García Diego contrasta con la inclusión que, según recuerda Genaro Fernández MacGregor en su respuesta al discurso de ingreso de Vasconcelos, hace el conde de Keyserling en sus memorias sudamericanas en el capítulo Delicadeza, cuando dice que el pensador más representativo del continente es José Vasconcelos. Ya nadie se acuerda de Keyserling, pero Keyserling simpatizaba con el estilo de escritor que era José Vasconcelos más que con el que era Alfonso Reyes. Podríamos seguir en este casi infinito juego de reflejos, contrastes, contradicciones que se resuelven en los perfiles paralelos de esos imposibles mellizos intelectuales y culturales de México, cuya amistad estuvo regida por una temperatura casi pasional. Plutarco, más que Heródoto, es para algunos el padre más joven de la historia, y eso lo sabe Javier García Diego. El de la comparación es un espacio de contrastes y de claroscuros. A su vez, el arte del claroscuro es el arte de castigar con la luz y amparar con la sombra, como saben quienes trabajan en este Museo Nacional de Arte representado por Miguel Fernández Félix, según lo sabía también don Juan de Lord Byron. De ahí que el discurso armónico de Javier García Diego Dantán sea no solo una invitación a rever a esos fundadores de la ciudad literaria, sino a salvarlos en esta hora tan necesitada de un logos constructivo, de una palabra edificante. Gracias entonces, Javier, por tu pluma, gracias por tu pala. Te estábamos esperando. Bienvenido seas, querido Javier García Diego Dantán. Pues queridos amigos, con estas palabras con las que nuestro académico de número Adolfo Castañón le da la bienvenida a don Javier García Diego a la Academia Mexicana de la Lengua, culmina y termina nuestra sesión. Buenas noches.